Ya está, muchas gracias, estimado Marco. Especialización o en lo que yo me muevo es en el derecho penal, absolutamente esa materia es la única que litigo. Entonces, les voy a platicar un poquito que muchas veces dicen las personas, hay dos grandes mitos, ¿no? Uno, ¿por qué estudias derecho? Es porque no nos gustan las matemáticas. ¿Y por qué te vas al derecho penal? Pues porque no te gusta leer. Entonces, esos son los dos grandes errores que existen en la vida, porque déjenme les digo que en la carrera de derecho se lee mucho y en materia penal se lee aún más. El tema que me tocó para el día de hoy disertar es la utilización de la teoría del delito en el sistema acusatorio o en el derecho penal. ¿A qué se refiere esto? Yo siempre les pongo a los estudiantes el siguiente ejemplo. En materia penal, bueno, en todo el tipo de derecho tenemos dos grandes fuentes. Una es el derecho sustantivo y otra es el derecho adjetivo. El derecho sustantivo es eso, es la sustancia de todo, ¿sí? Son las leyes sustantivas. Código penal, código civil, código mercantil. Y ahora, por otro lado, tenemos el derecho adjetivo o las leyes adjetivas, que son las leyes procesales, ¿sí? Código procesal civil, código procesal mercantil, perdón, ley mercantil, pero fíjense esto, en materia penal solamente tenemos una legislación en materia procesal. Es decir, en materia penal no tenemos 31 códigos procesales como las demás materias. En materia penal tenemos un solo código que se llama Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige para el fuero común y para el fuero federal. ¿Qué quiere decir esto? Antes ustedes, si estaban litigando en Jalisco, tenían que estudiar el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco. Si iban a Chiapas, tenían que estudiar el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas. Si iban a Guerrero, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero. Y así sucesivamente con cada uno de los estados. Entonces llegó la comisión redactora de un nuevo código en el año 2008 y crea una legislación única que se llama Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esto ustedes tómenlo como un gran adelanto. El Código Nacional de Procedimientos Penales será la ley procesal que voy a tener tanto en materia común como en materia federal. Ya no tengo que estudiar cada uno de las leyes procesales de cada estado de la República, solamente con el Código Nacional. Ese es el primer gran cambio que tenemos en materia penal. No lo tenemos en otras materias. No está en civil, no está en mercantil. Tenemos solamente en materia penal. Código Nacional de Procedimientos Penales. En materia penal nos vamos a regir por 4 grandes leyes, que es Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley de Menores Infractores y Ley de Mecanismos Alternos a la Solución de Controversias. Dense cuenta entonces que solamente tenemos 4 grandes leyes procesales para el derecho penal. Por su parte, eso es en la parte administrativa. En la parte sustantiva es el Código Penal. ¿Sí? Para eso sí tenemos un código penal para cada estado de la República y uno a nivel federal, que es el Código Penal Federal, ¿ok? Que ve delitos federales. Muchas veces preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un código local y un código federal? ¿O cuándo un delito es federal y cuándo un delito es de fuero común? Una respuesta sería muy obvia decirles, pues los delitos que están en fuero común, los delitos que están en el Código Penal del Estado son de fuero común y los delitos que están en el Código Penal Federal son de fuero federal. Eso sería un absurdo. Les comento por qué. A ver, delito de, no sé, secuestro. Tenemos una ley, tenemos secuestro en fuero común y secuestro en fuero federal. ¿Cuándo es una y cuándo es otra? Ah, bueno, pues no está tan difícil ahí. ¿A quién afecta el delito? ¿A la federación o a un particular?
¿Qué quiere decir esto? Que cuando el delito afecta directamente a la federación, nos vamos por el Código Penal Federal. Eso sería a grandes rasgos una explicación muy somera. ¿Sí? Si yo privo de la vida a un funcionario público o un funcionario público federal es el que comete el delito, será Código Penal Federal. Si yo privo de la vida a una persona que no se dedica al servicio público federal, el delito será por fuero común. Entonces, eso sería una forma de establecer cuándo los delitos son federales y cuándo los delitos son de fuero común, por competencia, por territorio, por materia, por personas. Esa va a ser la diferencia entre una y otra. Una persona que tiene marihuana en su bolsillo, en su bolsa derecha del pantalón traía 5 envoltorios de lo que al parecer era droga. Bueno, si las traía solo para consumo personal, estamos hablando entonces de un delito de fuero común. Pero si la persona traía 5 envoltorios, pero que esto lo agarraron vendiéndolos, entonces ya estamos hablando de un delito federal que se llama de posesión con fines de comercio, ¿sí? Porque ya es un delito que afecta a la comunidad. No te estás afectando tú solo como persona. Eso sería en el caso en el que yo traiga un toque, ¿sí? Que yo traiga un toque de mota en mi bolsa, no sé, una grapa de perico, algo que sea para propio consumo, ¿ok? Claro, pero viene una cosa, tengo que demostrarle al Ministerio Público que sí soy bien marihuano, o tengo que demostrar al Ministerio Público que sí me meto perico. Fíjense, ahí es algo que ustedes deben de saber. El derecho penal nos lleva a eso. Si tú traes marihuana en la bolsa y te detienen los policías y llegas con el Ministerio Público, el foro común, y le dices, no, señor juez, pues es que yo ni consumo. Ah, ¿y esta persona por qué trae entonces droga en la bolsa? Pues entonces la trae para venderla. No sé si me entienden esa parte. Entonces, oye, ¿tú consumes marihuana? Sí. Ah, bueno, échele la jeringa y chéqueme el antidoping y dése cuenta que sí soy consumidor. El ser consumidor te libera de ese delito. Ojo, cuando estamos hablando de cantidades mínimas que son para consumo propio, pero tampoco les estoy diciendo que no sea un delito. Es un delito para aquellos que, pero de fuero común, para aquellas personas que ya quieran ser consumidores periódicos, bueno, existe la figura que es un amparo que se ha otorgado para el uso de la marihuana con fines lúdicos o fines medicinales, pero acuérdense que el amparo es personalísimo y se tendría que tramitar persona por persona. A lo que yo estoy tratando de llegar es, si yo traigo marihuana y la estoy utilizando para mi consumo y si soy una persona adicta o consumidora, es un delito de fuero común. Pero si yo traigo marihuana, cocaína, estupefacientes, psicotrópicos, cualquier otra cosa y yo no soy consumidor de esto, pues claro que me van a llevar a la federación, porque se presume, y así lo dice la ley, aunque no estoy muy de acuerdo, se presume que vas a venderlo o que vas a comerciarlo o que vas a donarlo o que se lo vas a suministrar a una persona o que lo vas a transportar. Hay muchas variantes en los delitos, ¿no? En los delitos contra la salud en su modalidad tenemos transporte, fines de venta, tenemos almacenamiento, tenemos el hecho de dárselo a otra persona, suministro, almacén, o sea, tenemos miles, entonces por eso hay que estudiar esa parte del derecho penal. ¿Por qué les enfoqué desde un principio la idea de derecho administrativo, derecho adjetivo, derecho sustantivo, como dos grandes herramientas? Ya quedamos, la parte adjetiva es código procesal, ¿ok? ¿Qué me va a decir el código procesal? Que no es la clase que nos corresponde el día de hoy. El código procesal me va a decir cuánto tiempo va a durar la persona en el Ministerio Público. El código procesal me va a decir después cuánto tiempo la persona va a durar con el juez de control. El código procesal me va a decir cuánto va a durar la etapa de investigación. El código procesal me va a decir qué sigue después de la etapa de investigación, que es la etapa intermedia. El código procesal me va a decir que después de la etapa intermedia sigue la etapa de juicio. Y ese código procesal me va a decir qué hay dentro de una de estas y cada una de las etapas.
En cambio, la ley sustantiva no. La ley sustantiva me va a decir todo los ingredientes que necesito para la parte procesal. Ley sustantiva, por eso se llama sustantiva, sustancia. Me explico con un ejemplo muy vago. Parte procesal o adjetiva. ¿Cómo se hace un pastel, no? ¿Qué requiero? Un tazón, harina, una batidora, leche, blanquillos, un horno, ¿ok? Y esa parte adjetiva me va a decir cuántos blanquillos tengo que depositar en el recipiente, cuánta leche, cuánta harina, cuánto tiempo lo tengo que estar meneando, ¿ok? Es el instructivo a seguir para hacer un pastel. La parte sustantiva sería los blanquillos, la leche, la harina, es decir, los ingredientes. Si yo no tengo los ingredientes, no tengo la parte procesal, ¿ok? Por fuerza necesito tener los ingredientes. Entonces, en derecho penal, requiero tener un código penal para poder llegar al código procesal, ¿sí? Es decir, sin sustancia, hecho sustantivo, no hay materia. Al no existir materia, no puedo llegar al proceso. ¿Qué es más importante, el proceso o la sustancia? Yo quiero decir que una no subsiste sin la otra. Entonces, eso nos va a llevar a un gran principio en materia penal, que ya lo deben de conocer ustedes, lo dice Paul Anselm Richter von Feuerbach, el nullum crimen nulla pena sine legem, ¿sí? Que significa que no puede haber pena si no hay previamente establecido en la ley un delito, ¿sí? Todo el derecho penal se lo debemos a esa persona que en nombre propio lo conocemos como Feuerbach, ¿sí? Cuyo nombre correcto y completo es Paul Anselm Richter von Feuerbach, ¿sí? Creador del Código de Baviera, creador de las leyes penales, de la ley penal que tenemos al día de hoy. Entonces, ya quedamos en ese supuesto. Si no hay delito, no hay pena. Y no puede establecerse una pena si previamente no hay un delito, ¿ok? ¿Cómo vamos a saber que hay un delito? Bueno, pues ese delito tiene que estar escrito en un código penal. Ojo, los delitos solamente pueden estar previstos en las leyes, no en los reglamentos, porque ustedes acuérdense que los delitos los establecen los legisladores, el poder legislativo, y los reglamentos los hace el poder ejecutivo. Y entonces, dado esto, el poder ejecutivo no puede implementar delitos, solamente puede dar explicaciones a las primeras leyes. Pero vámonos a eso. La parte importante, no hay pena si no hay delito, ¿eh? Y para que sea delito, tiene que estar en una ley. Vámonos. ¿Qué dice el Código Penal? El Código Penal lo van a dividir ustedes en dos partes. Una parte que es la parte general y una segunda parte es la parte especial. Se llaman dos libros. Los códigos penales tienen dos libros, libro primero, libro segundo, parte general, parte especial. Todo así lo van a encontrar. La parte general nos va a decir cómo se componen los delitos. La parte especial, perdón, nos va a decir cuáles son los delitos. Es decir, en el libro segundo voy a encontrar al homicidio, al secuestro, a la violación, al robo, al fraude, al abuso de confianza, XXX y más delitos, ¿ok? En la parte general me van a decir cómo es que se crean los delitos o por qué elementos está compuesto un delito. ¿Por qué es tan bonita la parte de la teoría del delito? La teoría del delito es muy interesante por lo siguiente. Tal vez ustedes les voy a platicar de un asunto que no lo conocen por la edad que ustedes tienen al día de hoy. En mis tiempos había un grupo, creo que se llamaba V7, y dentro de ese grupo había un cantante que se llama Kalimba, ¿ok? No sé si lo recuerdan o no. Kalimba, espérenme, es que me hizo reír una imagen que está ahí en la pantalla de un amigo. Kalimba tiene o es acusado por el delito
de violación, ¿ok? No sé si ustedes no sé si ustedes lo recordarán. Deme un segundo, por favor. Que esto está fallando. Ya, discúlpenme. A ver, acuérdense el caso Kalimba. A Kalimba lo acusan del delito de violación. Pero vamos a ver los antecedentes de ese asunto. ¿Cómo resulta? Kalimba va a un antro al sur del país. Él va como DJ, va a una discoteca, ¿verdad? Y en esa discoteca conoce a una niña, a una persona del sexo femenino. Después de que están en el antro, donde él tuvo su participación como artista, se van a un hotel. En ese hotel tienen relaciones sexuales. Él al siguiente día va a regresar a la Ciudad de México y la muchacha lo despide. Después a él lo acusan del delito de violación, pero déjenme les digo, el delito nunca fue violación. El delito por el cual acusaban en realidad a Kalimba era el de abuso sexual infantil. Es decir, cuando se tiene relaciones con una persona menor de edad. Ojo, aunque la persona menor de edad quiera tener relaciones contigo, no puedes. ¿Por qué? Porque está prohibido por la ley. La ley dice, no, niñas menores de 18 años, no, aléjalas de tu vida, no hay Facebook, no hay Twitter, no hay Instagram, nada, aléjalas, representan un problema jurídico, pero esto no lo sabía Kalimba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Detienen a Kalimba y le dicen, es que tú abusaste de una niña, porque esa niña sí tenía 17 años, 16 años, me parece. A ver, vamos a entender una cosa. Yo aquí estoy viendo algunas de sus caras y ahí me voy a dar cuenta, si me están escuchando o no, para que más o menos observen cómo va esto. ¿Kalimba tuvo relaciones sexuales con la niña? La respuesta sería sí, sí tuvo relaciones sexuales con ella. Kalimba cometió un delito, la ley dice que tenga relaciones sexuales con una menor comete el delito de abuso sexual infantil, ¿ok? Entonces, vamos a eso. ¿Kalimba tuvo relaciones sexuales con una menor de edad? La respuesta sería sí. ¿Kalimba cometió el delito de abuso sexual infantil? La respuesta sería no. ¡Ay! ¿Por qué no? Vean, eso es lo bonito de la teoría del delito. Yo aquí me voy a meter a uno de los grandes, a una de las grandes encrucijadas del derecho penal que les han dicho sus maestros por toda la vida, donde te dicen, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿verdad? Eso es lo que toda la vida nos han dicho, que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Déjenme les comento una cosa, en materia penal sí. En materia penal, el desconocimiento de la ley sí te exime de su responsabilidad. Uy, eso nos suena como una bomba a todos ahorita, ¿no? Siempre decimos, oye, pero todos los maestros me dijeron que el desconocimiento de la ley no te eximía de su cumplimiento. Y es un principio, ¿no? Sagrado en las reglas del derecho. No, error. En materia penal, el desconocimiento de la ley sí te exime de su cumplimiento. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta figura para que tengan cómo sustentarla el día que tengan clase con sus profesores? Esta figura se llama error de prohibición. Así se llama, error de prohibición. Lo vamos a encontrar, si tienen ahí a la mano, si no, déjenme lo busco, el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Lo tienes ahí tú? ¿Lo puedes subir a la pantalla? ¿Desde la tuya no? A ver. Artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No sé si lo estén viendo o... ¿Lo vas a poner en la pantalla? Ok. Ahorita me van a apoyar para ponerles el código para que vean pues lo que les estoy tratando de comentar, que esto es totalmente cierto.
chequen ustedes el artículo 405, que ahorita se los están compartiendo ahí en la pantalla. Déjenme que llegue. Que lo subió en el 380, por eso viene lento el artículo. Pero ahí va. ¿No llega? Ahí está. Ahora dale más para abajo. Son 3. ¿Ya vieron? En la tercera fracción dice ahí, son causas de inculpabilidad, el error de prohibición invencible y el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad o la inexigibilidad de otra conducta. Eso no nos interesa ahorita. Ahorita vamos a ver ahí que dice, son causas de inculpabilidad, el error de prohibición invencible. Eso es para que vean que sí existe una figura llamada error de prohibición. El error de prohibición es una causa de inculpabilidad. ¿Y qué es lo que refiere a una causa de inculpabilidad? Que la persona no va a ser culpable. El error de prohibición se da por 3 cosas. Porque el sujeto cree que su conducta está justificada, porque el sujeto desconoce el alcance del derecho o bien desconoce la ley. ¿Ok? Eso es el error de prohibición. Cuando el sujeto, 1, desconoce la existencia de la ley. 2, desconoce el alcance de la misma ley o bien cree que su conducta está justificada. Eso es el error de prohibición. También para su definición la podemos encontrar en el Código Penal Federal y en el Código Penal del Estado de Jalisco, me parece que en el artículo 22 del Código Penal del Estado de Jalisco. Pero eso es el error de prohibición. Entonces, que les quede claro, el desconocimiento de la ley en materia penal sí te exime de su cumplimiento. Ojo, pero esta debe ser una cuestión también que no caigamos en lo irrisorio o en lo que va fuera de la realidad. Yo no puedo ir a matar a una persona y decir, ay, no sabía que matar a una persona era un delito. Y el juez te va a decir, exacto, error de prohibición, quedas en libertad. No, eso no existe. Pero sí hay cosas sociales que suceder. A ver, nuestras personas, anteriormente nuestros abuelos, y al día de hoy, bueno, algunos todavía viven, utilizan marihuana en el alcohol, ¿sí? Le echan la marihuana al alcohol, según esto, para que es curativo, ¿no? Pero nosotros sabemos que la marihuana es un delito. La posesión, la protección, y eso es un delito de la marihuana. Pero nuestros abuelos no saben. Entonces, ¿qué va a pasar si un día mi abuelito le dice a otro abuelito que tiene de otro amigo en otra colonia, le dice, espérate, yo te voy a llevar alcohol con marihuana para que se te quiten las reumas? Y resulta que iba caminando mi abuelito y le llega la policía municipal y le dice, a ver, véngase viejito, usted está cometiendo un delito contra la salud en su modalidad de transporte, de 10 a 25 años de cárcel. Cabrón. A ver, vamos a hablar una cosa. ¿Mi abuelito era un narcotraficante? ¿Mi abuelito iba con esa intención? En realidad no. Es más, mi abuelito ni sabía que era un delito eso. ¿Ok? Entonces, ahí es donde peleamos nosotros el error de prohibición, el desconocimiento de la ley por parte de mi abuelo. Les voy a poner otro ejemplo que pudiera ser más explícito para eso. En el Distrito Federal opera el aborto y es legal o ya no es un delito el aborto desde hace unos cuantos años. En Jalisco todavía es un delito, en algunos estados de la República todavía es un delito el aborto. Yo no voy a planearme si estoy a favor o estoy en contra del aborto. Con mi posición personal es estoy en contra del aborto, pero si la ley dice que no es un delito, bueno, ante las leyes entonces el aborto no será un delito. Pero vamos a pensar esto. Una persona que vive, ahorita termino con el caso Kalimba, una persona que vive en la Ciudad de México, donde el aborto no es un delito, y eso lo saben, creo, las niñas antes de entrar al CONALEP, ya saben que si se embarazan ahí, lo pueden abortar y no va a haber ningún problema, ¿ok?
¿Qué pasa con una de estas niñas que decide venir a vivir a Jalisco? Donde el delito de aborto sí es un delito. Pero ojo, acá en Jalisco conoce otro chilango. Igual, los dos no tienen instrucción preparatoria ni instrucción universitaria. El muchacho es alguien que se vino a trabajar en la obra, conoció a esta niña que se vino de la Ciudad de México, la embarazó y la niña dice, no te preocupes, yo ya he abortado como 4 o 5 veces, uno más, no pasa nada. Y va y va ahí al mercado que se incendió, compró sus tés, se toma este té, un abortivo, y resulta que al momento de abortar se pone mal y la llevan a la clínica. En la clínica la van a acusar por el delito de aborto, ¿ok? Si ustedes son sus defensores de esta niña, ¿qué es lo que pueden ustedes atender a su favor? Yo ahí a ustedes les aconsejaría que se fueran por ese error de prohibición, ¿ok? La niña va a decir, oiga, es que de donde yo vengo, el aborto está permitido, el aborto es un delito. Y yo pensaba que acá en Jalisco, pues el aborto era legal, ¿no? Nadie me informó cuando llegué a vivir a Jalisco que el aborto no era legal. Y pueden decir ustedes qué tontería, qué estupidez, ¿no? Pero no es cierto. Yo tengo muchos amigos de instrucción universitaria que en cuanto otorgaron el primer amparo para poder fumar marihuana, más del 70% de mis amigos salió a la calle a fumar marihuana diciendo que ya estaban amparados porque ya había un amparo contra la marihuana. Eso es un error. Te puedes amparar y a partir de que te amparas ya tienes tu autorización, pero no por el simple hecho de que una persona haya ganado un amparo, eso nos da derecho a todos los demás. Entonces no pensemos ni le podemos exigir a la niña que viene en la Ciudad de México que tiene una instrucción de nivel CONALEP que sepa las leyes que nos rigen aquí en Jalisco. Entonces simplemente pues ella va a ir y va a decir, yo pensé que el aborto era legal, güey, como allá en México es legal, pues yo pensé que acá también. ¿Quieren otro ejemplo? No está tan difícil. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, todos los días aterrizan aviones de Estados Unidos y Canadá. Esos canadienses, esos gringos, muchas veces en Estados Unidos y en Canadá ya es legal la marihuana, la venta, el consumo, el intercambio, todo. Y muchos de esos vienen aquí a México y pretenden entrar con marihuana al país. Cabrón, ¿qué no saben que aquí la vendemos o qué? ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que les decimos a los canadienses y a ellos? Güey, en México es ilegal. Tú no puedes estar trayendo tu marihuana. Pero ellos ya cometieron el delito o la conducta típica de introducción de marihuana o cannabis al país. Un delito federal. Pero a ver, ¿le puedo exigir yo a un canadiense que se sepa las leyes mexicanas antes de entrar? Claro que no. Pues si nosotros no nos las sabemos, que somos abogados, menos el que es un sujeto canadiense. Hace no mucho tuve un cliente que venía de Estados Unidos y pretendía ingresar con un arma de fuego al país. Y él dijo, Lick, pues es que en mi país yo la traigo. Yo voy al Oxxo y la compro ahí, ¿no? Ahí puedo comprar un arma. Y es que esa es la realidad. Ellos tienen permisos para comprar armas en cualquier lugar. Entonces el muy sonso pensó que en México era lo mismo. Cayó en un error de prohibición. El desconocimiento de la ley en materia penal te exime de su cumplimiento. Ojo, en materia penal, yo no dije que en civil, en mercantil, laboral, aduanero, agrario, esas otras materias que dicen que existen, ¿sí? Yo no estoy diciendo ahí que opere el mismo principio, pero en materia penal sí, y la materia penal es la madre de todas las materias, ¿sale? El desconocimiento de la ley en materia penal sí te exime de su cumplimiento y se llama error de prohibición, establecido en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde te dice que es una causa de inculpabilidad. Así de sencillo. Pero ahora tengo que acreditar que la niña
que el pasajero del avión, que el canadiense que traía marihuana, que la niña que abortó, pues no sabían, ¿verdad? Como es una causa que yo tengo que demostrar, yo tengo que demostrarle al Ministerio Público y al juez su ignorancia. No vale decir que ellos no sabían, pues así estaría muy fácil. En el caso de la Ciudad de México, la niña que vino a abortar a Jalisco, pues tuvimos que traer una copia del diario oficial cuando se promulgó la ley de que se despenalizaba el delito de aborto, para demostrarle al juez que era cierto lo que ella decía, o por lo menos lo que ella pensaba. Un acta de nacimiento donde demostrábamos que ella había nacido en la Ciudad de México. Un acta de nacimiento del con el que tuvo relaciones, que iba a ser el papá, que también era de fuera de la circunscripción de Jalisco. Es decir, teníamos que demostrar la ignorancia de la persona. Pero ojo, eso ya no aplica para ustedes como estudiantes de derecho, ni a nosotros, que ya somos profesionistas en el área de derecho. Nosotros ya no podemos desconocer la ley o no podemos desconocer el alcance de la misma, ¿verdad? Porque nosotros sí estamos estudiando. Eso le sucede a las personas que son ignorantes del estudio de dichas materias. Les voy a poner otro ejemplo antes de concluir con Kalimba. El siguiente ejemplo resulta, los que les estoy platicando son ejemplos reales, ¿eh? Yo no les pongo ejemplos de libritos y esas payasadas. El ejemplo que les voy a dar es un policía de investigación que se sube a un camión. Vamos a pensar que era el 380, o es el único número que me sé. Se sube a él, va saliendo de turno, es un policía de investigación, pero trae su arma de cargo, ¿ok? Su pistola. En ese camión se suben dos sujetos a robar. Uno de ellos saca lo que al parecer es un arma y le apunta a una señora en la cabeza al momento que le dice, afloje, hija de su pinche madre, o la voy a matar. ¿Ok? Híjole, perdón por las palabras, pero así es el derecho penal. Ni modo que el señor llegara y le dijera, voy a sacar mi arma, señora, ¿me hace usted el favor de darme las posesiones que tiene en su bolsa? ¿Verdad que no? Ok, entonces, el uso de las palabras altisonantes son propias del derecho penal, porque así es como sucede, ¿no? Entonces resulta esto, el asaltante saca la pistola, apunta a la cabeza de la víctima y le dice, saquen todas sus cosas o le parto su pinche madre a esta vieja. Híjole, el policía que iba medio dormido ve esta acción, saca su arma de entre la cintura, le apunta, ¡pum!, le dispara y le da en la mera cabeza al asaltante. ¿Sí? Chin, el asaltante cae muerto. Ahora viene lo bueno. El arma que presuntamente había sacado el asaltante no era un arma de fuego, era un arma de plástico. Valió madre. La vida de la señora que supuestamente defendió el policía nunca estuvo en riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se iba a morir, no se iba a morir por un disparo con un arma de plástico o de juguete. Entonces, ¿cómo podemos decir que el policía actuó en legítima defensa cuando en realidad no estaba defendiendo a la persona porque la persona no corría el riesgo de ser herida de muerte? Policía asesino, vete a la cárcel. No, ahí mismo opera el error de prohibición. Acuérdense, cuando yo les hablé del error de prohibición, les dije, el sujeto desconoce la existencia de la ley, el alcance de la misma o cree que su conducta está justificada. El policía creía que estaba haciendo las cosas en legítima defensa, ¿verdad? Él pensaba que le estaba defendiendo, aunque en realidad no era así. Entonces, para eso, déjenme les pongo una hojita. ¿No me dejas compartir pantalla, Marco? Sí. Ay, espérenme. No, no me deja subir mi hoja. ¿Le va a compartir? Share. A ver, denme un segundo. ¿Compartir? ¿Qué quiere? Está la de aquí. Desktop. Es que no lo deja su computadora. Aquí.
Ahí está. No, se va a salir. Ok, más tarde. Ajá. Ya. No, Ahí dejó. no puede compartirla. Mándamela. Si no puedo, bueno, no importa. A ver. Resulta esto. El policía creía que lo estaba haciendo legítima defensa, pero no. Y yo les dije que el error de prohibición era cuando el sujeto creía que estaba actuando bajo una causa de justificación, ¿verdad? Desconoce la ley, el alcance de la misma o cree que su conducta está justificada, ¿ok? Pero vamos a entender algo. ¿Cómo se forman los delitos? ¿Sí? Todos los delitos en todo el país, bueno, por lo menos lo que Europa, continente americano, menos Estados Unidos, se forman del siguiente modo. Todos los delitos, ojo, aquí se lo van a aprender, pero rápido. Todos los delitos tienen 4 elementos: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Pónganle ojo, no lo anoten, es más fácil así, ahorita te los paso. Conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Son 4 elementos los que tiene el delito. Si no tiene los 4 elementos, no es un delito. Esos son los lados positivos. El delito entonces es una conducta típica, antijurídica y culpable. Eso es un delito, una conducta típica, antijurídica y culpable. Elementos positivos. Pero si esos elementos positivos tienen un lado negativo, ya no será un delito. Vamos a hacerle de este modo. Quedamos que tenemos conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. 1, 2, 3, 4, ¿ok? Para que exista el número 4, tiene que existir el 3, el 2 y el 1, ¿ok? Para que exista el 3, tiene que existir el 2 y el 1. Para que exista el 2, tiene que existir el 1, ¿sí? No puede haber 4 sin 3, no puede haber 3 sin 2 y no puede haber 2 sin 1. Conducta típica, antijurídica y culpable. Conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya culpabilidad, tiene que existir antijuridicidad. Para que haya antijuridicidad, tiene que haber tipicidad. Y para que haya tipicidad, tiene que existir una conducta. ¿Ok? Es bien simple. Conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. ¿Cuándo le voy a poner una pena privativa de libertad a la persona? Cuando cumpla con el número 4, es decir, cuando sea culpable, hasta que se encuentre la culpabilidad. Si no está el 4, no puede haber una pena. ¿Pero qué quiere decir que haya 4? Pues bueno, que ya existió el 3, ya existió el 2 y ya existió el 1, ¿verdad? Para que existan estos 4, que son los lados positivos, no tiene que existir ninguno de estos 4, que son los lados negativos. Vamos a verlo de ese modo en esta vida. Para todo 1 hay un -1. Para todo 2 hay un -2. Para todo 3 hay un -3. Y para todo 4, un -4. ¿Ok? ¿Qué dice la ley de los opuestos? Si yo tengo un 1 y un -1, tengo que ver cuál es más fuerte, si el 1 o el -1. Si el 1 es más fuerte que el -1, deja sin existir el -1 y puedo pasar entonces al 2, porque no existió -1, ¿sí me entienden? Es decir, para poder pasar del 1 al 2, tengo que ver que no exista un -1. Para que exista el 3, tengo que ver que no exista un -2. Y para que exista el 4, tengo que ver que no haya un -3. Y para que el 4 sobreviva, tengo que ver que no haya un -4. Está bien fácil. Conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Lados negativos: ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad. Es decir, si yo tengo una conducta, tengo que establecer que no existe una ausencia de conducta. Si yo dejo demostrado que existe una ausencia de conducta, entonces no podré pasar al número 2,
porque ganó el negativo. A ver, les voy a poner un ejemplo rápido de esto. Resulta una persona que está formada en la Ciudad de México en el metro, en el sistema de transporte colectivo metro. Abajo de este sistema de transporte colectivo metro existe una franja amarilla donde dice de aquí no pasar, porque si pasas de ahí, corres el riesgo de que el metro o el convoy, así se llama, te pueda atropellar. Pero resulta que una persona está parada adelante de mí, muy pegada, atrás de la línea amarilla. Pero en eso se deja venir la gente que sobra en la Ciudad de México, me empuja a mí y yo empujo al de adelante. Y el de adelante se va con la Jenny Rivera. ¿Ok? A ver, les voy a preguntar, ¿qué delito es el que se está investigando? Es un homicidio, ¿verdad? La privación de la vida de una persona. Para mí, porque yo la aventé. Pero a mí me aventaron otros 50 personas que había atrás de mí. Entonces vamos a eso. Dice la conducta típica, se privó de la vida a alguien, ¿ok? El número 1 dice conducta y el 2 es tipicidad. Tipicidad es la privación de la vida por parte de la conducta, es decir, el encuadramiento de la conducta al tipo penal, ¿sí? Mi conducta, ¿cuál fue? Aventar a alguien a las vías del metro y el güey se murió. Ok, pero vamos a ver si hay una conducta. ¿En realidad existió una conducta o hay una ausencia de conducta? ¿Yo iba destinado a aventarlo o lo aventé porque la demás gente me aventó a mí? ¿Verdad que lo aventé porque la gente me aventó a mí, Florencia? Sí. Entonces no hay una conducta, hay una ausencia de conducta. ¿Sí? No hay un 1, hay un -1. ¿Sí? Por esa ausencia de conducta. Se llaman fuerzas mayores, ¿sí? Por una fuerza mayor fue que yo aventé a la otra persona. Entonces, de este lado tengo un -1. Si a ustedes les toca defenderme cuando yo aventé a la persona al metro, ustedes van a llegar y van a decir, espéreme, señor juez, no hay nada. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de conducta, es decir, hay un lado negativo respecto del elemento llamado conducta. Hay una ausencia de conducta, que sería el número -1. Entonces, ojo, al tener el -1, ¿yo puedo pasar al número 2? La respuesta sería no. Ya no puedo pasar al 2 porque no existe el 1, porque lo maté con el -1. ¿Ok? Fíjense, no está tan difícil. Es mera lógica. Y así tengo que ir 1, -1, 2, -2, 3, -3. Vamos a cambiar el caso para llegar a uno que sea -3. Resulta que yo estoy, otra vez yo, para no culpar a nadie de ustedes. Resulta que yo estoy durmiendo en mi casa, ¿sí? La cual tiene bardas de 3 metros. Y resulta lo siguiente, una persona a las 4:25 de la madrugada intentó primero abrir la puerta. Ya que se dio cuenta que no pudo, intentó brincarse. Yo en ese momento ya le había llamado a la policía, pero la policía no llegaba. La persona se brinca a mi casa y yo me doy cuenta cómo trae un arma de fuego. Para ese momento yo saco mi arma de fuego y le disparo privándolo de la vida. Vamos a esto. Todos dicen legítima defensa, ¿ok? Pero vamos a ver por qué es esa legítima defensa, de dónde nace. Vamos otra vez con los elementos 1, 2, 3 y 4. Conducta típica, privar de la vida a alguien, ¿ok? ¿Hubo una ausencia de conducta? La respuesta sería no, porque yo saqué mi arma en un movimiento por una acción dolosa, no voy a decir que fue culposa, fue dolosa. Yo quise sacar mi arma y yo le quise disparar para matarlo. ¿Por qué? Porque si no lo mataba yo, él me iba a matar a mí. Eso es un hecho. Entonces, ¿cumplí con el 1 y con el 2? ¿Privé de la vida a alguien? La respuesta sería sí. No hay un elemento negativo en -1 y no hay un elemento negativo en el -2. Es decir, sí hay tipicidad. Pero ahora vamos a ver si esa conducta típica llega al número 3, que sería la antijuridicidad. Dice,
el elemento negativo de la antijuridicidad. Se llaman causas de justificación. Las causas de justificación devienen cuando tu conducta típica está justificada. Es decir, que la muerte de esa persona la estás justificando con el -3. ¿Sí? ¿Cuál es esa causa de justificación? Dentro del Código Penal tenemos las causas de justificación que se llaman consentimiento justificante, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, legítima defensa, ¿sí? Tenemos diferentes causas de justificación, pero una de ellas es la llamada legítima defensa. Yo me estoy defendiendo de que el sujeto que se brincó a mi casa me privara de la vida, ¿ok? Entonces, yo estoy teniendo un -3, que fue la legítima defensa. ¿Qué fue lo que quedamos? Que para que exista un delito tiene que haber 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Y no tiene que haber un elemento negativo. Pero en este caso que les acabo de platicar de la persona que se brincó a mi casa, se está presentando un -3, que sería, hubo una conducta típica, pero con una causa de justificación. Por lo tanto, no existe una conducta típica y antijurídica. Solamente existe una conducta que es típica con una causa de justificación llamada legítima defensa. Por lo tanto, el 3 no existió. Y al no existir el 3, no puede existir el número 4. ¿Sí? Para que a mí me pudieran dar prisión por esa muerte, tiene que existir el 3 y el 4. Pero yo no permití que existiera el 3 porque establecí la figura llamada -3, causas de justificación, legítima defensa. ¿Ok? Eso es como voy trabajando esta parte llamada elementos negativos. Vamos a regresar al caso Kalimba. Ya les expliqué una causa de inculpabilidad, una causa de justificación. Ahora vamos con una causa de tipicidad. Atipicidad, perdón. Porque todos estamos diciendo que Kalimba, al momento de que se lleva a esta niña a tener relaciones sexuales, está cometiendo el delito de abuso sexual infantil. Ahí les va. Dentro de las causas de atipicidad, lo pueden ver en el 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe una figura que se llama error de tipo. Así es, error de tipo. ¿Qué es el error de tipo? Es difícil explicarlo así tan rápido. El error de tipo es cuando el autor doloso se equivoca respecto de alguno de los elementos objetivos del tipo penal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Me equivoqué respecto de la persona. A ver, ¿qué hacía una niña de 16 años en un centro nocturno, para empezar, si ahí tenemos entendido que entran puras personas mayores de edad? ¿Qué hace una niña de 16 años trabajando en un centro nocturno cuando se supone que las personas que trabajan en centros nocturnos tienen que ser mayores de edad? ¿Qué hace una niña de 16 años tomando bebidas embriagantes en un lugar que es destinado a mayores de edad? Cuarto punto, ¿qué hace una niña de 16 años estando hasta altas horas de la madrugada en un bar y todavía acompañando al artista hasta el siguiente día? Perdón, pero las reglas sociales me dicen que una niña de 16 años no va a los antros, no va a los bares, no está tomando en un bar a las 4 de la mañana y no está acompañando a un artista a su hotel y teniendo relaciones sexuales con él. Por lo menos eso es lo que yo creería si yo soy el sujeto, si yo soy el artista. Por lo menos yo creería que si la persona está ahí es porque es mayor de edad. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pensó Kalimba? Él pensó que la persona era mayor de edad. Y él, al pensar que la persona era mayor de edad, cayó entonces en una causa de atipicidad que es el -2, llamada error de prohibición. El error de prohibición es eso, cuando el sujeto se equivoca respecto a alguno de los elementos objetivos del tipo. Uno de los elementos objetivos del tipo son las personas y la calidad personal de los sujetos.
¿Qué me dice la ley? Para que haya abuso sexual infantil tiene que ser menor de 16 años, de 18 años, ¿verdad? Dice Kalimba, ok, sí se da, pero ¿qué crees? Que yo pensaba que ella era mayor de edad por las circunstancias. O sea, no me juzgues porque caí en un error. Esa es la parte de los elementos negativos y el cómo utilizarlos. Entonces nosotros podemos ir viendo eso, la importancia es lo que yo quería llegar, la importancia de la teoría del delito en el sistema penal, ¿no? Si yo aprendo a jugar con estos puntos que es conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación y causas de inculpabilidad, les aseguro que va a ser para ustedes mucho más fácil defender a una persona o acusarla o juzgarla, depende cuál vaya a ser su posición en un futuro, ¿no? Van a ser ministerios públicos, ¿por qué no jueces o por qué no litigantes, defensores? La teoría del delito es para cualquiera de las tres partes, ¿eh? No es exclusiva para la defensa, no es exclusiva para el MP o no es exclusiva para el juez. Todos tenemos que estar familiarizados con la materia penal, pero sobre todo con la teoría del delito. Como se los comenté desde un principio, la teoría del delito es la parte sustantiva sin la cual no puede existir la parte adjetiva. Yo no puedo hacer un pastel si no tengo blanquillos, leche y harina. Entonces yo no puedo tener un delito o llevar a sentenciar a alguien si primero no se da la estructura del delito, que fue la parte que estuvimos viendo, que es conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Ya más adelante existen otras cosas que se llaman formas de intervención delictiva, forma de ejecución del hecho, ¿sí? Concurso de delitos, punibilidad, pero son partes que debemos ir estudiando. Si realmente pudiéramos ver la teoría del delito en una hora, pues sería formidable. La realidad es que no, ya hay especialización en materia penal, hay maestrías en materia penal, hay doctorados en materia penal y hay postdoctorados en materia penal, sobre todo en teoría del delito. ¿Por qué? Porque es algo que día a día le vamos rascando y vamos sacando algo nuevo. Entonces, cuando la otra vez les pregunten si quieren ser penalistas, porque es muy fácil o porque somos muy cuadrados los penalistas, ¿sí? Porque así te dicen, el derecho penal es cuadrado. No, no es cuadrado, es sistemático, ¿sí? Y tenemos que conocer ese sistema para poder defender, para poder acusar o bien para poder juzgar. Entonces, ese es lo poquito que yo les puedo decir respecto de la teoría del delito. Desgraciadamente me dijeron que yo nada más tenía una hora y ya me llegó ya me llegó la hora. Yo con gusto siempre me quedo más tiempo. Entonces ahorita no sé si hay preguntas, respuestas o ya no hay nada, nada más me despido o les dejo mis datos por si quieren anotarlos, yo estoy para servirles. Doy clases, me dedico a dar clases en universidades, en maestrías, en doctorados y a donde me inviten, la verdad. Entonces, les dejo mis datos, les repito mi nombre, Alejandro Aquino Rodríguez. Sí, tengo dos Facebook, ¿sí? Uno que se llama Alejandro Aquino con mi nombre y otro que es el de Jus Penalistas, así lo van a encontrar. Jus Penalistas es la firma de abogados en la cual yo participo y tenemos acercamiento, ¿no? Y Facebook, mi nombre, Alejandro Aquino, pues es el personal. Subo cosas jurídicas, otras no tanto. Me divierto ahí en las redes sociales, ¿no? No siempre es tirando a la parte jurídica. Pero si quieren tener contacto, por ahí podemos tener contacto, alguna duda, con mucho gusto, pues estoy para atenderlos. Solamente en materia penal, otras materias de plano, no, ¿ok? Pues no me digan, oiga, maestro, ¿cómo se hace una demanda civil? No, pues les voy a decir, ayúdame tú, ¿sí? Pues no voy a poder. Creo que el día de mañana va a estar con ustedes una persona que yo, aprecio mucho, le tengo mucha admiración y porque hemos trabajado mucho tiempo este sistema, que es el juez Juan Antonio Rubio. De verdad, no se lo pierdan. Es aparte de ser juez, bueno, ahorita ya escucharon la parte de un litigante, un defensor que siempre busca las libertades de la persona, siempre busca los lados negativos, pues mañana van a tener a un juez que es excelente, un juez que es imparcial, y realmente escuchar de propia voz a alguien que está operando en el sistema, ¿no? No se lo pierdan, él es muy claro para hablar y para expresarse. Esperemos lo mismo piense él de mí y no diga mañana que no somos tan cuates, ¿verdad?
Entonces, pues los dejo. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, pues nos despedimos así. Es lo triste de estas cosas del Zoom. ¿Sale? Entonces, Marco, ¿hay preguntas o no? No. Bueno, no hay preguntas. Buenas tardes a todos. Adiós. Adiós.